Una taza de café está llena de ideas. Descúbrelo tú mismo en Diálogos entre Café y Café. Conoce, escucha y encuentra la mejor información de los temas que a ti te interesan, con invitados especiales, expertos, presentado por el licenciado Miguel Cabrera. Diálogos entre Café y Café. No te lo pierdas, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10 de la mañana, por Cibernoticias Bajío. Síguenos en redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un gusto saludarlos en este programa Diálogos entre Café y Café. Gracias a todos los que han estado sintonizando pues todas nuestras coberturas. Ahorita acabamos de ver la cobertura de nuestro reportero Mario Castillo y pues bueno, gracias por estar ahí al pendiente. Vamos a seguir reportando en dado caso que continúe algunas de los cuestiones que han pasado durante esta mañana en la ciudad. Pero hoy estamos muy contentos otra vez de poder estar recibiendo con nosotros al doctor Moisés Velázquez. Muchas gracias, pastor del Centro Cristiano Nueva Vida. ¿Por qué? Porque esta semana, pues México, hay una celebración, una conmemoración que todos conocemos, pero a veces no sabemos qué celebramos o por qué se celebra. A veces la gente considera, pastor, la Semana Santa un tiempo de vacaciones, un tiempo de relajación, un tiempo en el que las empresas dan un momento de descanso para sus trabajadores. Pero hoy yo le quiero recomendar que usted siga esta transmisión, porque hoy tenemos un mensaje. El tema de hoy se llama Lo que pasó realmente o lo que pasó en la crucifixión de Jesucristo. Vamos a hablar de esto, pero de verdad yo le quiero decir algo. Si usted ve este mensaje el día de hoy, definitivamente cuando usted entienda lo que Jesús pasó en la cruz, su vida puede cambiar. Va a entender que en realidad por esto, pastor, es que en realidad se cambió la historia en dos. O sea, en realidad para el mundo, pues, ¿qué le podemos llamar? Occidental. En realidad alcanzamos algo que no tenía ese enlace con nosotros, que pasó en ese momento hace ya pues casi 2000 años, cercano a los 2000 años. Entonces, pastor, pues muchas gracias que estás aquí. Recuerden, vamos a quitarnos ahorita los cubrebocas por el tema de que tenemos el acrílico y para que usted nos escuche mejor, y pues tenemos la distancia correspondiente. Gracias. Gracias, pastor. Y pues bueno, la pregunta, pastor, es, como hecho histórico que ocurrió durante la crucifixión, está corroborado que era una de las torturas pues más letales y pues más cruentas, ¿no? Que existieron en ese tiempo. Pastor, ¿qué fue lo que pasó y por qué? Pues porque en realidad yo he visto hasta gente ateísta que pues se sigue cuestionando de por qué el Hijo de Dios tuvo que bajar a la tierra a ser muerto de esta manera, porque yo he escuchado a los viejitos, me acuerdo mi abuelita decía, es que Jesús vino a enseñarnos a bien morir. Sí. Híjoles, y uno dice, sí, si ese es el bien morir, ¿cómo, no? Dice uno, no, pues como que me espero, ¿no? Al que no sea bien morir. Entonces, ¿qué fue y por qué tuvo que Jesús pasar por este hecho? Es una excelente pregunta, Cedric, porque la mayoría de nosotros antes de estudiar la Biblia desconocemos realmente, conocemos el hecho de que Jesucristo murió en una cruz, fue crucificado por los romanos y alentados por los sacerdotes y los fariseos, los escribas de ese tiempo, pero no sabemos el fondo, la causa, por qué tuvo que morir el Hijo de Dios así, en esa forma, por qué tuvo el Padre que enviarlo a la tierra, a hacerse humano, y también el altísimo costo de lo que es la salvación. Pero hay un aspecto que, como mencionabas bien, la gente conoce pues lo cruento, lo crudo que fue la crucifixión de Jesucristo, pero realmente no se conoce bien, si no se lee bien la Biblia,
no conocemos lo que pasó moralmente y espiritualmente en esas 6 horas que él estuvo colgado en esa cruz, porque la Biblia habla exactamente que fueron 6 horas las que él estuvo colgado en la cruz. Entonces, pues antes que nada, tenemos que explicar cuál fue la causa, el motivo por el cual Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué no otro? Porque tenía que ser, ahora sí que no había otra más que él llenaba el requisito para morir en esa cruz y poder redimirnos, poder salvarnos de la condenación eterna. Solamente Jesús llenaba ese requisito, pero ¿cuál fue la causa? Voy a cambiar los lentes para poder leer. Vamos a leer primero, para que se pueda comprender, tenemos que ver el contexto previo para poder entender por qué tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros. En 1 Corintios 15, 20 al 22, dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que a causa del pecado de Adán y Eva, al desobedecer, no nos vamos a meter, la mayoría de la gente sabe qué pasó ahí en el huerto del Edén, hubo una desobediencia e inmediatamente fueron abiertos los ojos de ellos y entraron al mundo espiritual del conocimiento del bien y el mal, que algunos dicen, bueno, pues qué malo tiene conocer el bien y el mal. La cosa es de que el hombre natural sin Dios no puede distinguir el bien y el mal. O sea, se confunde. A lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Entonces, esa es la ciencia del bien y el mal. Pero ellos se separan literalmente, son expulsados y hay una separación y hay una maldición a la tierra, no por Dios. Dios no maldice a la tierra. El hombre con el pecado maldice la tierra. Incluso le dice, Dios le dice, por tu causa, maldita será la tierra, espinos y cardos te dará. Pero fue a través de Adán que entró, a través del pecado. ¿Por qué menciona Adán nada más? Porque Adán era la autoridad, era el varón, ¿sí? Que la muerte entró por un hombre. Entonces, el requisito era que por un hombre, no por un Dios como tal, un ángel, no, tenía que ser un hombre por el cual viniera la resurrección de los muertos, o sea, viniera a morir por nosotros y después resucitar para entonces ser primicias, o sea, el primero que haya muerto, pero que después será resucitado para vida eterna. Jesús tenía que ser el primero en todas las cosas. Pero también dice, así como en Adán todos mueren. ¿Por qué todos mueren? Porque el pecado, ahorita lo vamos a ver en un texto, el pecado trae muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios y es cuando hacemos decisiones incorrectas, cuando nos portamos mal, entramos en una vida de pecado, una vida llena de placeres mundanos, etcétera, en la cual el hombre es atraído, o sea, y vamos nadie, nosotros somos santos. Antes de conocer a Dios, sin Dios, el hombre está incapacitado para llevar una vida de justicia al 100%. Y eso ha afectado nuestras familias, hablando de nuestra sociedad mexicana. Ahora, vamos, si quieres, vamos a Romanos 6:23. En Romanos 6:23 nos explica esta muerte que habla precisamente el apóstol Pablo. Aquí también es el apóstol Pablo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Ahora, no está hablando de la muerte física, Cedric. Aquí está hablando de la muerte espiritual, porque la Biblia habla de dos muertes. La muerte física, la cual todos vamos a pasar. Incluso Jesús no se salvó de ella porque fue hombre. Él murió físicamente. Sino está hablando de la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte en el infierno. La paga del pecado es muerte. Dice, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí podemos entender que cuando entra el pecado, el hombre se separa de Dios.
Pero Dios amó tanto a su creación, sobre todo al hombre y a la mujer, que él dijo, voy a hacer un plan de redención. Redención quiere decir comprar un esclavo, pagar el precio de un esclavo para después darle la libertad. Eso quiere decir la palabra redención. Y vaya, esto ¿dónde viene? Ahorita lo vamos a ver. Pero para entender lo que la Biblia dice de la muerte segunda, porque hay la muerte primera es la muerte física, muerte segunda es la muerte espiritual. Vamos a leer, si quieres, Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, ya en el juicio final, vamos a leer del 14 al 15 primero. Dice, y la muerte y el Hades, esto es después del juicio del gran trono blanco, obviamente cuando ya es el juicio final, resucitaron los justos primero en el regreso de Jesucristo, pero los injustos, los que no conocieron a Jesús o lo rechazaron, resucitan hasta el final de los tiempos, antes del juicio final, el juicio del gran trono blanco, se llama aquí en Apocalipsis, pero después ve lo que dice aquí. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ya está hablando de los humanos, fue lanzado al lago de fuego. Para recalcar esto, vámonos a Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí estamos comprobando lo que el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Está hablando de esta muerte. De la muerte segunda. De la muerte segunda, la muerte eterna. Okay. Que la primera muerte todos la vamos a pasar. Jesús incluso la pasó, como mencionaba. Entonces, viendo este contexto, podemos entender que Dios amó tanto al hombre y a la mujer que tuvo que hacer un plan de redención. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que regresar la redención. O sea, volver a establecer una relación entre Dios y su creación, sobre todo el hombre y la mujer, y revertir la maldición que había caído por causa del pecado. Si tú te das cuenta, el mundo es un desastre. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces le echa la culpa a Dios, ¿no? Dice, ¿por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya maldad? ¿Por qué permite que haya secuestro? ¿Por qué permite que haya tantos asesinatos? A ver, no es que Dios permita, es que nosotros nos separamos de Dios. Porque dice, por cuanto todos pecaron, eso está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No le echemos la culpa a Adán y a Eva, ellos empezaron el rollo. Pero todos nosotros tenemos algo de culpa porque todos hemos pecado, Cedric. Todos de alguna forma hemos pecado. Y solamente a través de Cristo Jesús, Dios pudo encontrar esa solución a través de que Él sufriera la muerte, una muerte expiatoria, por llamarlo así. O sea, alguien tenía que pagar los platos rotos del pecado del hombre y la mujer. Y tenía que ser un inocente. ¿Sí? Lo que dice Hebreos 9:22, si quieres lo leemos para poder entender lo que por qué tuvo que ser sacrificado así. Hebreos 9:22 dice lo siguiente. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea, la sangre se menciona mucho en la Biblia, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. En Israel fue establecida la ley a través de Moisés, pero en ella venía para la expiación del pueblo, para el perdón de pecados, tenían que matar un cordero, o corderos y otra serie de animalitos, en la cual ese animalito tenía que pagar, era un inocente que pagaba por el pecado, pero eso solo cubría el pecado, no lo perdonaba, no lo limpiaba. O sea, solamente lo tapaba. Dice aquí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tenía que pagar a alguien con sangre, con su vida misma, pagar lo que nosotros debíamos. Entonces, la crucifixión de Jesucristo es a causa del amor de Dios por su creación, por el hombre y la mujer en general,
Porque Dios amó tanto, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchos de los que nos están oyendo pueden decir, pero el infierno no existe. Si tú lees los evangelios, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. O sea, y si Él lo dijo, existe. Claro. ¿Sí? Porque Dios no es, dice, yo no soy hombre para mentir. ¿Sí? Entonces existe y ahí es una consecuencia. No es que Dios sea malo, es que esa era la consecuencia de nuestro pecado y de habernos separado de Él. Entonces Dios establece un remedio que es a través de la muerte de un inocente, así como era en el Antiguo Testamento. Por eso a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios, porque antes eran los corderos los que eran sacrificados en Israel. El pueblo de Israel hacía esto, los sacerdotes, etcétera, entraban al lugar santísimo en el tabernáculo y después en el templo, que era el lugar donde descendía la presencia de Dios, y nadie podía entrar a ese lugar más que el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año, pero a través de sangre y a través de aceite, que representa el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué no murió Pedro? ¿Por qué no murió otro hombre? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? Porque tenía que llegar, tenía que ser sacrificado un inocente, alguien que nunca hubiera pecado en esta tierra. Porque hubiera sido muy fácil que Jesús pues viniera en ese momento y muriera por nosotros. No, Él tuvo que vivir 33 años en esta tierra para ser tentado como nosotros, pero Él fue un triunfador porque nunca pecó. No cayó en las garras de Satanás, aunque Él estuvo toda su vida detrás de Él para hacerlo pecar. Constantemente, porque Satanás sabía que el momento que Jesús pecara, se acababa el plan de redención. Sí. Entonces tuvo que venir esta parte de que el único que llenaba ese requisito era el Hijo de Dios, era Jesús. Entonces, pastor, ¿por qué decíamos al inicio, o porque yo hice el comentario, que vino a cambiar en realidad hasta nuestro mundo occidental? Porque lo que está corroborando, pastor, es que en realidad la única manera de encontrar salvación o que Dios perdonara los pecados era solamente tapando con el sacrificio de un cordero. Pero nosotros que no éramos, digamos, de esa cultura, de ese país, del linaje de ese pueblo, de Israel, nosotros no teníamos esa opción. O sea, nosotros, el sacrificio, lo que se hacía aquí era otro rollo. O sea, no tenía nada que ver. Entonces, es decir, si esto no hubiera pasado, o si este plan, como lo estás platicando, pastor, el hombre fuera del pueblo hebreo, no hubiéramos tenido esa oportunidad de salvación. No, definitivamente no. Gracias a Dios por su amor, porque Él después, cuando Cristo estaba en la tierra, Él estableció que el mensaje de salvación iba a llegar a todas las naciones gentiles, así se le conoce en la Biblia a todos los pueblos que no son Israel, las naciones gentiles. México es una nación gentil, no somos israelitas, pero nos llegó la gracia. Que obviamente la salvación es por gracia, no es por méritos propios, sino que la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, de su muerte, nos trae perdón de pecados, otra vida, y nos hace dignos de ahora tener el Espíritu Santo y cambiar nuestra vida, ser transformada. Y ahorita voy a explicar algo de respecto a la ley, y lo podemos leer en Gálatas 3 para irnos un poquitito más. Gálatas 3 nos describe algo importante y muy interesante, lo que dice aquí el apóstol Pablo también en Gálatas 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahorita explico esto porque esto puede confundir. ¿Por qué hay una maldición en la ley? Si la ley de Dios es santa, ¿no? Porque la ley le fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, pero la ley era de Dios. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está hablando de Jesús. Él se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, la bendición que tenía Abraham, el patriarca de los israelitas, una bendición que Dios le dio, que él iba a dar bendición a toda su descendencia y a sus generaciones, que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. Dice, esa bendición alcanzase a los gentiles, lo que tú estás diciendo. Ajá, sí, sí. O sea, a las naciones que no eran Israel, nos alcanzase a nosotros, a fin de que por la fe, no por obras, sino por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es lo más hermoso de la bendición de Abraham, porque el Espíritu de Dios es literalmente volver a una intimidad con Dios, con lo más íntimo de Él, que es su Espíritu, volver a tener una relación. El pecado nos separaba, pero cuando es quitado el pecado a través de lo que Jesús hizo en la cruz, viene la salvación y entonces se restablece otra vez la intimidad, la relación entre un hombre, una mujer con su creador, con Dios. Pero aquí obviamente no es por default, o vamos a decirlo, pues Jesús ya murió por todos, entonces todos somos salvos. No, aquí dice por la fe. Sí. O sea, si yo no tengo fe en lo que Jesús hizo, y yo sé lo que hizo, pero aparte invito a que Él gobierne mi vida, yo no voy a ser salvo. O sea, muchos de nosotros podemos conocer lo que Jesús fue crucificado, podemos celebrar, ver algunas películas en este tiempo, incluso ir a ver la pasión allá de Cristo en Ixtapalapa y todo lo que se hace, pero si yo no hago cuentas con Dios en relación al perdón de pecados, al arrepentimiento y el poder entender lo que Jesús hizo en la cruz y creerlo, porque dice por la fe, es creer lo que Él hizo, pero también en su resurrección, ¿sí? Pero ve lo que dice aquí, a mí me llama mucho la atención, dice que Él se hizo maldición. Jesús se hizo maldito, literalmente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Entonces, yo antes no entendía esto, Cedric. Decía, ¿por qué Pablo le dice maldito a Jesús? Se hizo maldición. Y es aquí donde vamos a explicar lo que realmente pasó en esas 6 horas. ¿Qué ocurrió espiritualmente? Yo no entendí esto hasta que leí Isaías 53. Isaías fue un profeta muchísimo antes de Jesús, ¿sí? Y más o menos 500 años antes de Jesús. E Isaías ya había profetizado lo que el Mesías, en este caso Jesucristo, lo que el Mesías o el Cristo iba a sufrir en la cruz del Calvario. Isaías 53 del 3 al 7, bueno, es todo el capítulo, pero vamos a leer nada más del 3 al 7. Habla precisamente lo que pasó en esas 6 horas. ¿Por qué decimos 6 horas? Porque la Biblia en el horario que llevaban en ese tiempo Roma y por ende ahí en Israel, llevaban un horario diferente al nuestro. Okay. Jesús estuvo desde la hora la hora tercera, que son las 9 de la mañana, hasta la hora la hora novena, que son las 3 de la tarde. Okay. O sea, estuvo de 9 de la mañana a 3 de la tarde colgado, 6 horas colgado en esa cruz. ¿Qué pasó en esas 6 horas? Aquí vamos a leer en Isaías lo que en ese lapso de tiempo pasó, que literalmente fue un infierno para Jesucristo, Claro. Y cargó el infierno que merecíamos, millones de pecadores, sobre un solo hombre. Okay. O sea, eso es lo tremendo. ¿Qué pasó espiritualmente? Vean lo que dice aquí Isaías 53, 3. Dice, despreciado, está hablando a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó, fíjense, cargó en la cruz 4 cosas, y aquí lo menciona, sobre él, o sea, Dios le cargó, Dios Padre le cargó sobre él, y ahorita vamos a explicar ese punto de por qué, cómo siendo su padre, tuvo que hacer lo que hizo con Jesús. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Número 1, él cargó con nuestras enfermedades. Entonces, cuando a él se le cargan todas las enfermedades, pongámonos a meditar lo que pasó Jesús.
O sea, él cargó el SIDA, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el coronavirus, lo que me digan, la enfermedad que ustedes me digan, le fue cargada a él. ¿Para qué? Para que ahora a través de él nosotros podamos ser sanados. Entonces, ¿cómo sufrió él? Porque todos hemos estado enfermos, por lo menos de una salmonelosis que te dio por comer tacos en la noche y te da una fiebre y unos dolores musculares terribles y acabas en la cama. Qué feo se siente estar enfermo. Sí, sí, sí. Lo horrible que es, por ejemplo, padecer cáncer. Ahora, cárgale ese dolor, ese sufrimiento de la enfermedad a un solo hombre. No, es algo impensable. No. Es algo impensable, pero él cargó las enfermedades, número 1. Y sufrió nuestros dolores. Aquí cuando habla que él llevó nuestros dolores, que es la cosa número 2, que él cargó en la cruz, no está hablando del dolor físico, nada más. Está hablando del dolor espiritual, del dolor del alma, del dolor del corazón. Y lo voy a explicar con pocas palabras. ¿La soledad duele? Sí. La soledad duele. El abandono duele. Cuando nuestros padres o un padre o una madre nos abandona, duele, nos deja una marca de dolor y de herida, ¿sí? La traición duele. Por ejemplo, la infidelidad en un matrimonio, el adulterio, ¿deja un dolor en su pareja? Claro que sí. Claro. Todo ese dolor, por ejemplo, también el dolor de alguien que fue violado en su niñez, deja un dolor en su corazón, en su alma, que trae amargura, que trae ira, deseo de venganza. Es algo terrible, ¿cómo puedo decir? Es una carga que llevar el resto de su vida si no es sanado a través de Cristo Jesús. Todo ese tipo de dolor, Jesús lo cargó. O sea, comprendamos no solamente la enfermedad, ahora se le carga el dolor espiritual o el dolor del alma de millones de personas. La tristeza, la depresión, la ansiedad que sufrimos muchos de nosotros, la soledad, la cargó él en la cruz del Calvario. Y van apenas 2 cosas. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Número 3, él cargó rebeliones. ¿Qué son rebeliones? Es la rebeldía, Cedric. Es la rebeldía. Muchos de nosotros no entendemos que las autoridades han sido puestas por Dios. Eso está en Romanos capítulo 13, donde Dios establece, el apóstol Pablo nos explica cómo el reino de los cielos, el reino de Dios, está basado en las autoridades que Dios ha delegado autoridad. Por ejemplo, Dios pide que nosotros no hablemos mal de una autoridad. Dios pide que respetemos la autoridad y que nos sometamos a ella. No dice que en todo momento la obedezcamos, porque si una autoridad te dice, mata a no lo voy a hacer. Pero no debo perder mi sumisión, o sea, mi respeto a esa autoridad. Yo tendría que decirle, ¿sabes qué? Yo te respeto, eres mi autoridad, yo te amo, pero no voy a hacer eso. Lo que pide Dios es una sumisión a la autoridad. Y el desobedecer a una autoridad, el hablar mal de una autoridad, maldecir una autoridad. ¿Cómo podemos maldecir a una autoridad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos mal de nuestro presidente, el presidente de la República, el que esté, por ejemplo, en este caso, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no te guste su partido, aunque no te guste la forma de gobernar, nosotros no podemos maldecirlo. Maldecirlo es maldición. O sea, cuando nosotros hablamos mal de él, él es esto, él es lo otro, él es que esto es esto, y le empezamos a criticar, todo eso no está bien delante de Dios. Nosotros tenemos que bendecir. Dicen, pero si alguien es malo, pues con mayor razón. Con mayor razón tenemos que bendecirlo. ¿Por qué? Porque es una autoridad que Dios le ha delegado autoridad. Él va a dar cuentas de la autoridad que se le ha dado. Si hizo algo malo, él en un momento dado va a dar cuentas. Pero nosotros nos toca esto. Y Jesús carga la rebelión porque se van a fijar que la rebeldía, ¿por qué Dios la puso como un pecado aparte en la cruz del Calvario, junto con todas las demás pecados que se fueron en montón? Ahorita vamos a hablar de la cuarta cosa que falta, ¿no? Llevamos enfermedad, dolor y rebeldía.
La rebeldía es un pecado abominable para Dios. Es cuando no respetamos, por ejemplo, cuando un hijo no respeta a su padre y a su madre, que son autoridades, viene una maldición. Eso es uno de los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre esta tierra. Y en la ley de Moisés decía, maldito todo aquel, será maldecido todo aquel, incluso era muerto todo aquel que maldiga a su padre y a su madre. En la ley de Moisés, la pena era la pena de muerte. Entonces, es algo terrible la rebeldía. Y Jesús cargó la rebeldía en la cruz del Calvario. Y número 4, molido, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense lo que dice molido. Literalmente Jesús fue desfigurado. La Biblia dice lo que él sufrió cuando es apresado, lo golpearon, se burlaron de él, etcétera, lo escupieron, pero lo peor de todo fue la flagelación que sufrió. La flagelación no es un látigo, no le pegaron con un látigo, primero le daban con varas para ablandarlos, pero luego venía la flagelación. Y los romanos daban 39 flagelos. ¿Qué era un flagelo? Flagelo era literalmente un palo con tiras de cuero y en la punta metal y hueso. O sea, no era un látigo común y corriente, no, el flagelo es otra cosa. El flagelo era para poder pegar en la carne y al jalar, desfigurar, o sea, rasgar la carne literalmente. La flagelación era eso. ¿Por qué los romanos daban 39 flagelos? Para dejarlo desfigurado y un tormento, pero no matarlo. Entonces Jesús fue flagelado, entonces fue desfigurado, dice, molido por nuestros pecados. Aquí es algo espiritual, que a él se le carga todos los pecados, el que me digas. Y literalmente Jesús en ese momento, como a él se le carga, muchos decimos, se le cargó al muertito, ¿no? Para poder entender. A él se le cargan todos los pecados nuestros de la humanidad, los míos, los tuyos, los de todas las personas que nos están viendo y los que han vivido en toda la humanidad y viven en todo el globo terráqueo. Imagínate millones y millones de pecados sobre él. O sea, que literalmente Jesús en ese momento se le cargan los pecados, él se vuelve el peor asesino, él se vuelve el peor violador, el peor extorsionador, el peor ladrón, el peor mentiroso, todos los pecados, el peor adúltero, todo el pecado que me digas, a él se le cargó. Y eso es algo que a veces no entendemos. Ahora, viendo estas 4 cosas, pero sobre todo el pecado que se le carga, ahora entendemos por qué Pablo dice que él se hizo un maldito. Dice, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ¿por qué? Él dice, él se hizo maldición por nosotros. Él cargó la maldición nuestra que merecíamos. O sea, el castigo de nuestra paz, dice, bueno, aquí adelante dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, cada cual nosotros tenemos nuestro modo de creer o de pensar en relación a Dios, en relación a Jesús. Cada quien inventamos nuestra propia. Por eso hay 6,000 religiones en el mundo. O sea, la religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Más el intento de llegar de Dios, recuperar al hombre, eso no es una religión, un nombre, se llama Jesucristo. Pues su Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice el apóstol Pablo también. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Si ustedes ven el Evangelio o ven alguna película, van a ver que él literalmente cuando estaba siendo condenado, él cayó. Únicamente habló cuando Herodes le dijo, ¿tú eres rey? Y dijo, tú lo has dicho. Sí. Y también cuando Pilatos le dice, defiéndete, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad de crucificarte o de liberarte? Y Jesús entonces sí habla porque le dice, tú no tienes más autoridad de la que se te ha dado del cielo.
pero los que me entregaron a ti, en ese momento pues, eran los sacerdotes y los fariseos, dice, pero los que me entregaron a ti tienen mayor pecado. En otras formas, Jesús está diciendo, tú eres una autoridad, te respeto, pero recuerda que esa autoridad se te dio de arriba. Sí, sí, sí. Pero aquellos son los que tienen el pecado, porque aquellos son los que me entregaron a ti. Wow, o sea, Jesús respetaba aún la autoridad en la tierra. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Literalmente, cuando él es levantado, cuando es clavado en la cruz y es levantado, hemos visto películas así muy gráficas, por ejemplo La Pasión de Cristo es muy cruda, pero así fue la crucifixión. Es la más cercana, ¿no? Es la más cercana a lo que realmente pasó. Cuando él es levantado, suceden estas cosas. En el mundo espiritual, a él se le carga todo esto y entonces se vuelve maldición. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo que vivía en él? Se va. ¿Sí? Se va. Sí. Y eso es algo muy triste porque él vivía a través del Espíritu de Dios, de su Padre, y el Espíritu tuvo que dejarlo porque el Espíritu no puede estar donde hay pecado. Unas horas antes lo habían abandonado sus discípulos. O sea, uno de sus discípulos lo traiciona, Judas. Judas. Luego los demás, cuando lo aprisionan, se van, lo dejan solo. Pedro lo niega. Sí, Pedro lo niega 3 veces. Y luego el único que estuvo en la cruz fue Juan, junto con la madre de Jesús y otras mujeres que lo seguían. ¿Por qué Juan sí pudo estar en la cruz? Porque alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué Juan sí y los demás no? Porque Juan era un adolescente. Okay. Era el más joven de los discípulos y según la ley romana no podían juzgar a un adolescente. Okay. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque si Juan sí pudo estar al pie de la cruz. Fue por esa razón. Todos los demás huyeron. O sea, Jesús se quedó solo, literalmente. Es algo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se va. ¿Qué hizo el Padre en los cielos? Tuvo que darle la espalda porque Dios en su santidad no puede ver el pecado. Entonces ahora, los que nos están viendo ahora, ¿puedes entender ahora por qué Jesús dijo esa expresión? Dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que es en arameo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, él se sintió solo, estuvo en soledad 6 horas, literalmente el infierno para él fue que fue separado 6 horas de su padre y se le cargó todo y se sintió la soledad más horrenda, el castigo físico más horrendo, pero el castigo moral y espiritual más horrendo que pueda alguien sufrir. Si tú has sufrido por ansiedad y depresión, ahora imagínate eso multiplicado por millones de veces. ¿Qué sintió Jesús en la cruz del Calvario? O sea, eso fue lo espiritual que pasó. Cuando él dice, consumado es, antes de morir, de entregar el espíritu, él dice una palabra, dice, consumado es. Literalmente estaba diciendo, Padre, yo terminé lo que me mandaste a hacer. Consumado es, o sea, el plan de redención, el plan de salvación está hecho. Satanás no pudo triunfar, yo triunfé. Consumado es. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Entonces, esto que pasó en la cruz es algo que muchos no sabemos. Pero cuando nosotros leemos las escrituras y vemos lo que realmente pasó en la crucifixión, podemos entender una cosa. El grandísimo amor de Dios para con nosotros. Y que en nadie, ninguna otra persona hay salvación más que en Cristo Jesús. Lo dice la palabra. Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre. ¿Por qué dice Cristo hombre? Porque Él tuvo que dejar su deidad para hacerse hombre como nosotros, ser tentado, pero Él cumplió la ley literalmente. Cumplió literalmente la ley. Ahora, ¿por qué dice, porque alguien quizás se pudo haber dado cuenta, ahí en Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cómo puede haber maldición en la ley si la ley es santa? Hay una maldición en la ley, que la ley no salvaba. O sea, la ley era solamente para saber qué era lo bueno, qué era lo malo. No había un punto de salvación. No había un punto de salvación literal, de salvación de la condenación eterna que acabamos de hablar,
de la salvación de una vida de desastre, de daño moral a nuestras familias, de divorcio, etcétera. No. ¿Sí? Solamente en Cristo Jesús podemos hallar la bendición. La maldición fue revertida por la sangre y la muerte de Jesucristo. De maldición que teníamos nosotros, porque la maldición de la ley es que la ley no salva, pero la ley es buena. ¿Por qué? Porque nos lleva a decir, soy un pecador porque yo no hago esto, yo violo la ley cada rato. Yo necesito un Salvador. O sea, sí sirve la ley para llevarnos a la cruz, para llevarnos a Jesucristo. Y Cristo es el único que nos redimió. O sea, el único que nos puede comprar con su sangre y limpiarnos de todo pecado con su sangre y hacernos ahora hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Dice 11 y 12. Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, a los israelitas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un error que digamos, todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, no. Solamente hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de su vida pasada, han entregado su vida a Jesucristo y creen en Él como el único Salvador y el único Señor de sus vidas. Y creen que Él resucitó de los muertos, que el Padre tuvo el poder suficiente para resucitarlo de los muertos y ahora estar sentado a la diestra del Padre como abogado. Todo eso está en esta palabra. Entonces ahora podemos comprender que cuando yo veo la cruz, puedo ver el amor de Dios. La crucifixión representa el amor de Dios. Nos amó tanto que no le importó haber entregado a un hijo. Ahora, algo que pasó previamente, Cedric, si quisiera mencionarlo, fue en el huerto de Getsemaní, pasó algo increíble, que la Biblia lo registra y lo podemos ver, por ejemplo, en la película de la Pasión de Cristo. Véanla otra vez y van a poder comprender esto. Esa película empieza como dice la Biblia. Cuando él llega con sus discípulos, 11, porque Judas ya había ido para entregarlo, 11 de sus discípulos, agarra a 3 de ellos y les dice, oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Y se separa a él y se va solo y empieza a orar al Padre y le dice, Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre en ese momento? Le estaba diciendo, Padre, ¿hay otra forma de salvarlos a ellos sin que yo pase por la cruz? Sí. Sin que yo muera de esa forma, sin que yo cargue con todo esto. Él sabía que esto iba a ser algo bien terrible, que iba a ser algo espantoso lo que él iba a sufrir. Y aún como hombre, aunque era el Hijo de Dios, él era hombre. Sí. Y realmente la Biblia describe que tuvo temor en ese momento. Él estaba angustiado de lo que iba a pasar. Y varias veces él rogó. Pero el amor del Padre, se aguantó el Padre. Y hubo un momento que Jesús se rindió y dijo, pero no se echa mi voluntad, tuya. Entonces seguramente el Padre descansó entonces y dijo, Hijo, yo te amo, pero mi voluntad es que se salven, que no mueran eternamente, que la maldición del pecado no los alcance, sino que yo quiero salvarlos. Literalmente fue lo que el Padre hizo, porque Jesús se rinde y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que ahí es cuando Jesús descansa, incluso vinieron ángeles para servirle y ministrarle, o sea, para servirle. Y es cuando él ya tiene paz y ya enfrenta la crucifixión. Esto es algo tremendo. Aquí vemos el corazón de Jesús que se somete a la autoridad superior, al Padre, en Getsemaní. Getsemaní, la verdad, corrimos riesgo, toda la humanidad corrimos el riesgo de que Jesús hubiera seguido insistiendo de que él no quería ir a la cruz. El Padre no lo hubiera enviado a la fuerza, porque Jesús fue voluntariamente en obediencia al Padre. Si él hubiera seguido insistiendo, seguramente el Padre hubiera dicho, hijo, ok, no quieres ir a la cruz, tú eres inocente, tú no has pecado, no has hecho nada, está bien, pero no hay salvación, porque nadie llena los requisitos que tú llenas.
Nadie es puro para llegar a la cruz puro sin haber pecado nunca en su vida. Ujú. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Y en la antigüedad, el cordero que llevaban para sacrificio tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Entonces, así tuvo que llegar Jesús. Y la verdad, todo esto, los que hemos conocido a Jesucristo, Él es el único que nos puede no solamente salvar, sino nos devuelve la intimidad con el Padre, nos devuelve la relación con Él, con el Dios, con el Creador, pero sobre todo Jesús nos vino a traer una gran revelación. Que el Dios de Israel, el Dios todopoderoso que conoció Israel, en el Nuevo Testamento es un padre. Es un papá. Él le llamaba Abba. Abba en el arameo quiere decir papito o papá, papaíto. O sea, Jesús no le llamaba padre, le llamaba Abba, papá. Por eso los fariseos se enojaban tanto porque Jesús decían, ¿cómo es posible, no? Esa confianza y dice llamarse hijo de Dios, tanto que le dice Abba. O sea, el primero en toda la narración bíblica que le llama así a Dios. En realidad creo que era impronunciable, ¿no? Hasta para el pueblo hebreo un poco el nombre de Dios, y que llegue alguien que le llama Abba, o sea, como pues realmente es un adjetivo muy de mucho íntimo, cariño. De cariño, de intimidad. La palabra Abba, papito, imagínate. Y cierto lo que dices, los sacerdotes y vaya, los religiosos de Israel ni siquiera pronunciaban el nombre completo de Dios, como se presentó ante Moisés. Moisés le dice, cuando se presenta a Dios en la zarza ardiendo para ser enviado para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dice, y si el pueblo me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió. Parecería raro esto. Sí. Pero, ¿quién era el yo soy? Jesús. Si tú lees el Evangelio de Juan, en 26 ocasiones Jesús dice, yo soy. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no volverá a tener hambre jamás. Yo soy. O sea, siempre estuvo el yo soy. El yo soy era Él. Sí. En Juan es el único evangelio que cuando lo llegan a apresar, preguntan, dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Dice, yo soy. Y se caen de espaldas. Sí. O sea, es tan poderoso el nombre de Dios, es una revelación. ¿Por qué se presentó en el Antiguo Testamento como el gran yo soy? Que de ahí viene la palabra hebrea, Yahvé o Jehová. Pero la palabra más correcta es Yahvé o Yah. Los israelitas, para no pronunciar el nombre de Dios, le quitaron las vocales al nombre de Dios en hebreo. Y entonces ellos, ¿cómo pronunciaban? Es bien difícil pronunciar una palabra sin vocales. Sí, o sea, claro. Intentémoslo. Sí. Pero el nombre de Dios, como lo pronunciaban, era como un suspiro, como un aliento. Ok. Sin vocales. Y llega un hombre, Jesús, y rompe todo este esquema y dice, mi papá me envió y todo lo que yo oí de mi papá, su voluntad, yo vine a hacerla aquí en la tierra. No, pues por eso le llenó de piedritas la vesícula biliar de los fariseos, de los escribas y de todos los religiosos de su tiempo, porque pues Jesús era el Hijo de Dios. Cuando fue bautizado, el mismo Padre lo afirmó y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sí. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que bajó el Espíritu Santo en forma de palomas, posó sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mira, Cedric, lo dijo cuando Jesús todavía no hacía nada. Jesús ni siquiera empezaba su ministerio. Apenas iba a empezar. Y aún así viene la afirmación del Padre y le dice, hey, este es mi Hijo. En la transfiguración vuelve a decir lo mismo, pero dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd.
Ok. A él, escúchenlo. Amados que nos están oyendo, amigos, la crucifixión de Jesucristo representa amor. Y ahora cuando tú veas una película, cuando tú leas en la Biblia, tu Biblia, que yo te recomiendo que lo hagas, tú vas a ver el amor de Dios en lo que pasó en esas 6 horas en la... Pastor, y ahorita entendimos, de verdad es una revelación esto que estás hablando, pero si hay una persona, todas las personas que no habían escuchado nunca pues esta, repito, revelación, eh, y siente que todavía que ha pasado por rebeliones, por pecados, que está cargando él mismo todavía dolores, y que entendemos que esto que Jesús hizo en realidad es una oportunidad para nosotros, para los que hemos pasado por pecado, por rebeliones. ¿Qué tiene que hacer porque platicaste algo de eso cuando mencionaste el versículo de Juan 1:12? ¿Qué tiene que hacer una persona que dice, sabes qué? Yo creo que todavía vivo con esto, pero estoy entendiendo ahorita que Jesús lo pasó. ¿Qué tengo que hacer para no llegar a esa segunda muerte que mencionabas al inicio? Si el apóstol Juan en Romanos 10, versículo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tiene que venir, Dios dice en el libro de Jeremías, hagamos cuentas. Dice, hagamos cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Y entonces, hagamos cuenta. ¿Qué es hacer cuentas? Es acercarse a Dios, no a un altar, no a nada. No, arrodillarte en tu cuarto. Que dice, Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4, le dice, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. O sea, en el Nuevo Testamento Dios está accesible en cualquier lugar. En tu casa tú puedes arrodillarte y decirle, el arrepentimiento es importante. Jesús cuando empezó su ministerio decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a usted. El arrepentimiento de nosotros, de la vida que hemos llevado de pecado, unida a la gracia de la cruz, de lo que Jesús hizo, a la gracia de su sangre derramada por nosotros, porque esa sangre tiene poder. Ese sería un tema totalmente de una hora, el hablar del poder de la sangre de Jesucristo. Porque, bueno, es un dato así que te digo rápido. Jesús derramó 7 veces sangre. Está registrado en la Biblia 7 veces. El número 7 es el número perfecto de Dios. 7 veces derramó su sangre durante esas últimas horas de su vida en esta tierra. Lo que debe de hacer una persona es arrepentirnos de nuestros pecados y invitarlo a Jesús a nuestra vida. Invitarlo. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando a nuestro corazón. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es precisamente hacer cuentas. Cuando yo voy con Dios a pedirle perdón, pero también para entregarle mi vida y mi corazón y poder decir, Señor, ahora tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Tú me salvaste. Ahora yo creo que moriste en esa cruz por mí, pero también resucitaste de los muertos. La resurrección es parte de la salvación también. Creer que Él está vivo, no se quedó en la tumba. Tuvo 3 días ahí, pero al tercer día resucitó. El Padre lo levantó de los muertos. Esa es la forma en la cual viene la salvación. Pero la salvación te va a llevar a buscar la institución que Dios dejó en la tierra, ¿sí? Para poder buscar la voluntad de Dios en su palabra, porque no nada más es salvarnos y ya, que bueno, ya no voy a ir al infierno, Dios ya me salvó. No. Dios quiere que hagamos algo en esta. Hay un propósito que viene con la salvación, que es ahora servirle a Él y servirle a sus propósitos, y que este mensaje lo conozca mucha gente que no lo conoce. A tu alrededor hay mucha gente que está sufriendo por no tener una relación con Dios, por no conocer el amor de Dios inagotable. Está sufriendo muchísimo, o tú estás sufriendo quizá.
quiero decirte, solamente en Cristo Jesús hay paz y solamente en Cristo Jesús hay salvación. Muy bien, pastor. Pues tú me dices, ya sabes que tienes las puertas abiertas por si quieres, volvemos a abrir esta convocatoria para hablar de esos 7 derramamientos que hablas del poder de la sangre de Jesús. Pues ahí el público, pues que nos diga, ¿no? También, ¿sabes qué? Quiero saber por qué. Porque este es un mensaje muy importante, literalmente es un mensaje que puede traer salvación a tanta gente. Sí quiero hacer un señalamiento técnico. Si hay personas que hoy escucharon este mensaje y quieres hacérsela llegar a más personas, solamente si está viéndolo en su dispositivo, tiene que darle clic y le aparecen los 3 puntitos. Usted le pone ahí donde aparecen los 3 puntitos, copiar enlace, y ese enlace tú lo puedes pegar en un mensaje de WhatsApp, en un Messenger, o en la parte de compartir, pueden hacer lo mismo y poner copiar enlace o enviar a través de Messenger. Si tú sabes que hay gente, amigos, familia que necesita este mensaje, que literalmente puede traer un mensaje para salvar sus vidas, de verdad compártelo. Si ellos no lo pudieron ver en vivo, no te preocupes, queda grabado a través de Facebook y pueden volverlo a ver. Y pues nada más, pastor, te mandaron muchos saludos. Gracias. También desde Idaho dejaron saludos, dice la Chio. Y bueno, hubo gente que pues, le llamó mucho la atención esta frase que mencionaste. Dice, si hubiese insistido Jesús para no ir a la cruz y el Padre lo hubiera escuchado, no tendríamos la salvación, ¿cierto? Exactamente. Dice, qué tremendo, comenta. También Robert Pastrana te manda saludos, dice bendiciones, que le parece un magnífico mensaje, magníficas palabras. Pati Reyes también, gracias por los comentarios. Gracias. Y pues bueno, pastor, pues quedamos, pues me parece un tema muy interesante también para desarrollar estos. ¿Qué tiene que ver cada uno de esos 7 derramamientos con lo que pasa? Ahorita hablamos de un mensaje de salvación, pero muy probablemente hablarían de cosas que pueden transformar nuestra vida, esos 7 derramamientos. Sí. Y pues bueno, pues ahí queremos que nos comenten, nos hagan decir, ¿sabes qué? Quiero ese mensaje, y pues nos ponemos de acuerdo, pastor, para que tú puedas volver a dar. Ahorita, cada vez que usted vea en televisión, ahorita a veces la película de la pasión no la pasan tanto precisamente por la crudeza de pues del momento que Jesús pasó, y aún así, lo comentabas, pastor, no se compara a lo real, porque dice la narración de la Biblia que lo dejaron literalmente sin forma. Entonces ver eso en televisión a veces. Pero si usted la ve, si puede meterse a alguna de las plataformas y buscarla, o la tiene, véala y recuerde que ese mensaje es un mensaje literalmente de amor por usted. Ahorita lo describió bien, muy detallado el pastor. Y pues, pastor. Y también quisiera hacer una invitación, no terminé la frase. Cuando uno es salvo, uno tiene que unirse a una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él estableció su iglesia sobre Él mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. O sea, no está hablando de personas individuales, está hablando del conjunto de personas salvas que es la iglesia en la tierra. Obviamente hay iglesias locales. Iglesia Nueva Vida es una iglesia local. Pero si tú tienes una iglesia cristiana cerca de tu casa, ve ahí y busca ayuda. Si no, nosotros podemos darte algunos datos, creo que por ahí los tiene, ¿no? Sí. Ahorita los ponemos en los comentarios para que los puedan ver. Para que puedan ver el Centro Cristiano Nueva Vida. Estamos a la salida Salamanca. Pues sí, los domingos tenemos 2 reuniones a las 9. Bueno, este próximo domingo, pues nada más vamos a tener una por ser Semana Santa, que muchos salen de vacaciones. Una sola reunión a las 10 de la mañana, pero todas las semanas del año son 2 reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11 de la 11:30. 11:30. 11:30. Tenemos la segunda reunión. Entonces están invitados a su casa y ahí podemos auxiliarles y ayudarles con todo gusto. Muy bien, pues queda la invitación, de verdad. Entendamos que este mensaje cambiaría nuestra vida si lo tomamos, si lo entendemos, si lo creemos. Pastor, una vez más, muchas gracias. Gracias, Cedric, al contrario.
Y pues bueno, Gracias. quédese atento porque muy probablemente vamos a agendar este nuevo tema con el pastor Moisés Velázquez. Y recuerde, comparte este mensaje y muchas gracias a todos los que nos vieron. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Una taza de café está llena de ideas. Descúbrelo tú mismo en Diálogos entre Café y Café. Conoce, escucha y encuentra la mejor información de los temas que a ti te interesan, con invitados especiales, expertos, presentado por el licenciado Miguel Cabrera. Diálogos entre Café y Café. No te lo pierdas, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10 de la mañana, por Cibernoticias Bajío.